de juicio oral en lo penal de la ciudad de Arica. Dirige la audiencia Óscar Huenchual Pizarro. Eh, y señor defensor, no está asistiendo el fiscal del Ministerio Público ni tampoco el querellante. Señor defensor. Sí, buenas tardes, señor presidente, señor magistrado. Por ese abogado particular Neo Roja, vengo en representación de Paola Sepúlveda, igualmente que se le pregunte a don Aaron Valdivia, efecto que me confiera patrocinio por en esta audiencia para los solos efectos de la lectura, magistrado. Perfecto. Señor Valdivia, buenas tardes, del CP. Doctor ¿Me dice su nombre completo, por favor? Darío, Lo escuché perfectamente. Señor Valdivia, está presente en esta oportunidad el abogado Neo Rojas, en sí, representación también de su defensora. ¿Usted acepta que el abogado asista a esta audiencia, lo represente para el solo efecto de la lectura de esta sentencia? ya, sí, Téngase presente entonces aquí el patrocinio y poder para estos efectos. Esta es una audiencia de lectura de sentencia. Se va a hacer un resumen en particular de la sentencia misma y también lo que resolvió el tribunal, ya para que estén atentos. Recording in progress. Ya. En particular, en la sentencia lo que se indicó es que los respectivos alegatos, tanto de apertura como de clausura por parte del fiscal, querellante y abogada defensora, fue posible advertir que no hubo una mayor controversia en cuanto a que la acción que dirigió el acusado Valdivia Aguilera a la víctima era en carácter de matadora y que aquella acción no se materializó principalmente o no acaeció la muerte de la víctima en atención a que los facultativos del Hospital Regional de Arica le brindaron asistencia oportuna. La discusión quedó radicada en determinar si los hechos de la acusación permiten configurar la agravante de ensañamiento que fue formulada por los acusadores públicos y privados y rechazada por la defensa, y también la controversia decía relación en la existencia de causales atenuantes de la responsabilidad penal que le pudieran asistir al imputado, vale decir, una imputabilidad disminuida, la cooperación sustancial en el esclarecimiento de los hechos y también la irreprochable conducta anterior que fueron formuladas en la audiencia del artículo 343. El tribunal, luego de la valoración de la prueba, lo que hizo en definitiva es tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, el siguiente hecho: que en Arica, el 27 de mayo del 2021, en horas de la mañana, la víctima de iniciales BCAA transitaba por calle Arturo Prat, intersección con calle Manuel Rodríguez, cuando se le acercó el acusado David Aarón Valdivia Aguilera, quien mantuvo una discusión verbal con el primero. Luego este último se retiró y se fue a buscar un palo a su domicilio, con el que, al volver al lugar, increpó a BCAA y acto seguido procede a agredirlo en su cabeza con dicho elemento. A raíz del golpe, la víctima cae al suelo, consciente, protegiéndose su cabeza, para luego el acusado propinarle 13 golpes, siendo 7 de ellos dirigidos a su cabeza, provocando que la víctima resultase con un hematoma extradural derecho, hematoma laminar subdural izquierdo y hemotórax laminar derecho, las que resultan potencialmente letales y cuya consecuencia fatal a propósito de dichas lesiones no acaeció por la intervención médica oportuna que le fue brindada en el hospital regional. Estos hechos, el tribunal, como se indicó en el veredicto, los calificó jurídicamente como constitutivos de un delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado, principalmente toda vez que no acaeció la muerte de la víctima. Fue descartada en su oportunidad la agravante del ensañamiento, toda vez que no se acreditaron los requisitos establecidos por el artículo 12, número 4 del Código Penal, principalmente que no resultó acreditado que se aumentó deliberadamente el mal del delito causado con otros males innecesarios para su ejecución. El tribunal también acogió la atenuante de responsabilidad penal de imputabilidad disminuida al acreditarse que el acusado Valdivia Aguilera presenta una alteración de los aspectos adjudicativos de la imputabilidad que tiene que ver con las funciones ejecutivas que estaban severamente dañadas. Respecto de las alegaciones que fueron formuladas por la defensa de la irreprochable conducta anterior, el tribunal la rechazó, principalmente teniendo en cuenta que si bien el extracto de filiación aparece que no registra anotaciones prontuariales pretéritas, lo cierto es que sí registra una condena por el delito de tráfico de pequeñas cantidades, lo que impide el reconocimiento de dicha circunstancia atenuante.
Respecto de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, el tribunal la acogió, teniendo en consideración que la información que entregaba resulta fiable y relevante también para establecer y dar corroboración a la restante prueba de cargo, según se ha referido en el desarrollo de la sentencia. A consecuencia de aquello, teniendo en consideración que se trata de un homicidio simple en carácter de frustrado, que la ley fija la cuantía de sanción en el marco de los 5 años y un día a 10 años, esto es, el presidio mayor en su grado mínimo, y concurriendo dos circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal y ninguna agravante, la ley obliga al tribunal a bajar la cuantía de la pena, quedando en el rango entonces de los 3 años y un día a 5 años. Es así que dentro de ese rango que establece la ley para sancionar este delito, el tribunal optó por la sanción más gravosa de 5 años, teniendo en consideración la mayor extensión del mal causado, según se ha desarrollado en el texto de la sentencia, principalmente por las secuelas que ha traído aparejada a la salud, a la integridad física, emocional, psicológica y familiar también del acusado, cuya entidad ha sido ponderada en la sentencia. En cuanto a la forma de cumplimiento, si bien la defensa solicitó que la pena sea sustituida por la libertad vigilada intensiva, el tribunal rechazó aquella petición ordenando el cumplimiento efectivo de la pena que fue impuesta, teniendo en consideración que no resultaron acreditados los requisitos que exige la ley para objeto de considerar que una intervención especializada en el medio libre, principalmente a cargo de un delegado, resulte eficaz para la reinserción social del acusado. En consecuencia, el tribunal impuso la sanción en la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales, en su calidad de autor de un delito frustrado de homicidio simple, previsto sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en perjuicio de la víctima BCAA, por un hecho ocurrido el 27 de mayo del 2021 en la ciudad de Arica. Como se indicó, no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 15 y 15 bis de la ley 18.216, se ordenó que la pena corporal impuesta sea cumplida en forma efectiva y se le deben considerar como abonos el tiempo que ha permanecido privado de libertad con ocasión de esta causa. El auto de apertura indica que desde el día 28 de mayo del año 2021 se ha encontrado en prisión preventiva, ello sin perjuicio de los mayores antecedentes que el juez encargado de la ejecución de la sentencia considera. En su oportunidad se ordena el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal por el juzgado de garantía y también la toma de huella genética para ser incorporada en el registro de condenados. Regístrese, notifíquese y archívese, y esta sentencia fue redactada por el juez que habla, Óscar Huenchual Pizarro, y pronunciada por la sala que estuvo integrada también por los jueces Héctor Gutiérrez Mazardo y la jueza Fabiola Andrea Collado Contreras. ¿Alguna petición, defensor? Sí, magistrado, respecto del régimen de medida cautelar, magistrado, bueno, voy a solicitar igualmente que se pueda fijar una audiencia para discutirla a la brevedad posible. Entiendo que momentáneamente por no está el fiscal presente, ¿cierto? No está en la integración completa del tribunal, pero para efectos que podamos discutir, podamos fijar una audiencia eventualmente a la brevedad posible. Ya, perfecto. Van a pasar los antecedentes a la administración para los efectos de que nos asignen una fecha y por resolución escrita se le comunicará a los intervinientes día y hora en la que se discutirá la modificación o no de medidas cautelares del acusado. Si no hay otra petición, ponemos término a la audiencia.